Bienvenido nuevamente a tu podcast, Letras que Edifican. ¿Cómo has estado? ¿Qué te pareció lo último que hemos leído? En realidad yo estoy muy emocionado porque a través de este libro empecé a descubrir que había algo más profundo. Y yo no sé si tú lo has pensado. De repente ves a la gente que sube a un escenario a cantarle a Dios y dices, yo quisiera ser uno de ellos. Y ya lo eres. En realidad eso es lo que este libro, Mi Respirar de Luigi Liu, nos invita a reconocer, que todos somos adoradores, que todos somos grandes adoradores. Y no quiero entretenerte más, quiero continuar con el capítulo número 3, que tiene por título así: ¿Por qué es importante la adoración? Cuando el tema es adoración, hay mucho en juego, porque la adoración es todo lo que se refiere a Dios. La adoración debe importarte sencillamente porque le importa a Dios. Y la adoración le importa a Dios porque Él sabe que es digno. Entiendo que eso no suena muy persuasivo en nuestra cultura que gira en torno al yo, pero es verdad. La adoración no comienza con nosotros. La adoración comienza y termina con Dios. Y Dios es digno de toda adoración por parte de todo el mundo por siempre. Dios es el centro de todo lo que existe. Por encima de todos los pequeños dioses de la tierra, solo Él es el creador, el sustentador, el autor, el dador de vida, el hacedor de la belleza. Es por eso que cada atisbo de su presencia, a través de todas las páginas de la palabra de Dios, afirma que Él vive en alabanza interminable. Vislumbra que la hueste de ángeles de Apocalipsis nunca deja de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Nunca irrumpen. Lo proclaman día y noche, afirmando siempre su valor infinito. Y los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. ¿Por qué? Porque para eso se crearon, para decirle día tras día a Dios y a cualquiera que esté poniendo atención que Él es inmenso, todopoderoso, glorioso, infinito. Más allá de nuestra desenfrenada imaginación, ¿y sabes lo que es desenfrenada en realidad? Este Dios imponente, que nunca ha conocido ninguna limitación de adoración, desea ser adorado por ti, ahora mismo. No es que Él necesite más adoración para ser digno, no. Dios no puede ser más digno de lo que ya es y siempre ha sido. No es que Dios necesite nuestra adoración, sino que la desea. Él la desea porque la merece. Y Él la ordena porque hacerlo es la cosa más amorosa que quizá pueda hacer. Dios sabe quién es. Dios sabe quién es Él. Sabe lo que vale y sabe que nos hizo para su gloria. No desperdicies tu adoración. La adoración debería importarte porque eres y siempre serás un adorador. Y es lo que haces. No puedes evitarlo. No puedes detenerla, no puedes vivir sin ella. Con todo, puedes elegir dónde la inviertes. Puedes optar por hacer que tu adoración cuente para la eternidad. Nos crearon para adorar. Es por eso que tú y yo vamos a pasar nuestras vidas declarando el valor de algo. Como resultado, tenemos que cerciorarnos que lo que declaramos ser del mayor valor, después de todo, es digno de verdad. En mi caso, tengo que estar asegurándome que lo que más me importa es lo que más me importa a mí. Lo mismo se ajusta a ti. Es imperativo que encuentres un objeto digno de tu afecto. Es esencial que encuentres un Dios digno de la devoción de tu vida. Solo tienes una vida y solo una vida de adoración. Tienes una breve oportunidad en el tiempo para declarar tu fidelidad, para liberar tu afecto, para exaltar algo o alguien por encima de todo lo demás. No desperdicies tu adoración en algún pequeño Dios, desperdiciando tu derecho de nacimiento en ídolos hechos con la imaginación humana. Protege tu adoración y evalúa con cuidado a todos los consumidores potenciales. La buena elección no significa que no apreciemos las cosas bellas y de estilo. Sin duda, no está mal amar a otro desde lo más profundo.
Ni es un pecado valorar un gran empleo ni disfrutar un maravilloso destino. Sin embargo, cuando elevamos cualquiera de estas cosas al lugar más alto de nuestros corazones, hemos ido demasiado lejos. Grande es el Señor y digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Todos los dioses de todas las naciones no son nada, pero el Señor ha creado los cielos. El esplendor y la majestad son sus heraldos. Hay poder y belleza en su santuario. La guerra por tu adoración. La adoración también es importante porque cada día hay una batalla por tu adoración. Las cosas que elevamos, los valores que servimos, ninguna de esas elecciones se hace en el vacío. Hay una guerra apasionada por nuestra adoración y ha estado apasionada desde antes que existiera el tiempo. Aún antes de que se formara la tierra, uno de los ángeles más elevados de Dios salió como un rayo de su presencia, negándose a unirse a las filas de los verdaderos adoradores, rehusando exaltar a Dios por sobre todo. La historia registra que en un instante Satanás cayó como un relámpago del cielo, exaltándose más que Dios. A Satanás le prohibieron la entrada a la presencia de Dios. Sin embargo, como estuvo en esa presencia, sabe que Dios es el centro y digno de toda la alabanza. Ha escuchado el himno, ha visto la gloria. Aún así, debido al orgullo, no podía inclinarse. Estimulado por el ego, lidera una banda de hermanos caídos, esparciendo su insurrección a tantos como le es posible. Ahí es donde entramos nosotros. ¿Cómo Satanás promueve hoy su rebelión contra Dios? Al competir con su supremacía a través de toda la tierra, liderando un género traidor a fin de cambiar la verdad de Dios por la mentira. Adorar y servir a los seres creados antes que al Creador, quien es digno por siempre. Satanás no puede permitir que se realice la adoración, sino que engañará a cualquiera que lo autorice, llevándolos a pozos secos y a dioses insignificantes. Volvamos a verificar con Pablo. ¿Recuerda su mensaje a los hombres de Atenas? ¿Recuerda su audiencia? El consejo de personas al que Pablo se dirigió ese día se llamaba el Areópago, denominado así en honor a Ares, el dios griego de la guerra. ¿No es interesante que este sea el escenario que Dios escogió para que Pablo pronunciara su discurso sobre el verdadero significado de la vida? Las palabras de Dios sobre la verdad cayeron en la misma arena donde batallaban las opiniones. De la misma manera, los ángeles caídos que desafiaron a Dios serán los que desafíen lo que te dice Dios. Ese reto se llama tentación, engaño, falsedad, mentiras, robo. ¿Sabes lo que Dios más desea de ti? Es la única cosa que ninguna otra persona en la tierra le puede dar: tu afecto. Aunque otras 1000 personas logren hacer el trabajo de dar dinero, cubrir la brecha, ningún otro es capaz de darle a Dios el afecto que solo tú y Él pueden compartir. Con todo, igual que Dios ansía tu amor, hay un enemigo que procura robarlo. A estas alturas, quizás te digas: yo no inicié esta guerra de adoración y no me interesa participar en ella. Solo quiero vivir mi vida, tomar mis decisiones, hacer mis cosas. Esa, sin embargo, no es una opción. Nuestras vidas son un préstamo de Dios, un sagrado fideicomiso de oportunidades y decisiones. Y cada una de nuestras elecciones se hace en el campo de batalla con ramificaciones celestiales. La última tentación. Incluso Jesús enfrentó el mismo destino. Antes de iniciar su vida pública con su ministerio, el Espíritu de Dios lo llevó al reto del desierto. Ahora, a los 30 años de edad, Jesús se preparaba para todo lo que se avecinaba mediante el ayuno de 40 días con sus noches. Aprendía lo que significaba depender de su Padre. Se hacía a Él por la misma vida. Mientras su ayuno llegaba a su fin, Jesús estaba agotado físicamente, pero bien cortante en lo espiritual. El enemigo, sin duda, viendo que Jesús se veía cansado, se le acercó con 3 fortísimas tentaciones. ¿Tú recuerdas la primera? Si tienes hambre,
convierte estas piedras en pan. Y la segunda, si eres el Hijo de Dios, salta de lo alto del templo. Sin duda tu Padre te atrapará mucho antes de que caigas a tierra. Entonces observa la última tentación. Fue un intento de prevalecer sobre la adoración a Cristo. Satanás le ofreció a Jesús todos los reinos del mundo si Jesús se inclinaba y le adoraba. ¿En qué pensaba Satanás? ¿Pedirle al Hijo de Dios que se inclinara y adorara a un tonto exiliado del cielo? ¿Alguien destinado a morir? ¿Alguien desterrado a un futuro eterno vacío de la belleza de los sonidos de los ángeles? Hablando de ser engañado. La respuesta de Jesús fue clara. Escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Tu adoración le importa a Dios. Si no fuera así, a Satanás no le importaría robársela. Así que mantén tu mente saturada de la verdad y guarda con diligencia el templo de tu corazón. Ten cuidado con lo que eliges. Hay una razón más por la que la adoración debe importarte de verdad. Cualquier cosa que adores, en eso te conviertes. Puedes adorar lo que quieras, pero siempre habrá un último giro en la historia. Cualquier cosa que adores, lo imitas. Cualquier cosa que imites, en eso te conviertes. En otras palabras, cualquier cosa que valores más, al final determinará lo que eres. Si adoras el dinero, te volverás codicioso en tu corazón. Si adoras algún hábito pecaminoso, ese mismo pecado atrapará tu alma y envenenará tu carácter hasta la muerte. Si adoras las cosas materiales, tu vida se volverá material, vacía de significado eterno. Si das toda tu alabanza al Dios tú, te convertirás en un diosillo, decepcionante, tanto para ti como para todos los que confían en ti. Escucha al salmista. La gloria, Señor, no es para nosotros, sino para tu nombre, por causa de tu amor y tu verdad. Luego viene esta observación. Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Entonces, por contraste, provee una revelación de los ídolos que los hombres hacen y eligen. Pero sus ídolos son de oro, plata, producto de manos humanas. Tienen boca pero no pueden hablar, ojos pero no pueden ver, tienen oídos pero no pueden oír, nariz pero no pueden oler, tienen manos pero no pueden palpar, pies pero no pueden andar. Ni un solo sonido emite su garganta. Un resultado no muy alto para los dioses hechos por el hombre. No obstante, aquí va el argumento decisivo. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Dicho con sencillez, nos convertimos en lo que adoramos. Si no te gusta la forma que estás adoptando, haz un pequeño inventario de las cosas en el trono de tu corazón. Wow. Capítulo 4. Lo que Dios más desea para ti. Dios te ama mucho. Sin embargo, Dios también se ama, porque hacer algo menos significaría no ser Dios. Más que cualquiera de nosotros, Él sabe cuánto vale. Sabe que es Dios, sabe que es primordial. Como resultado, se valora al máximo. No, Él no es egoísta, ni tiene más alto concepto de sí del que debe tener. Él es el único Dios que piensa de sí mismo como el que es en verdad. Con todo, la posición central de Dios no lo ha detenido para amarte con el mayor amor conocido por el hombre, y mediante la muerte de su Hijo, Dios abrió el camino para que tú regreses a sus brazos amorosos, seas limpio y perdonado debido al precio que Él pagó en la cruz de Cristo. Donde una vez tu espíritu estaba muerto debido al pecado, Dios procura despertar de nuevo tu alma a la vida, dándote la capacidad para caminar en la intimidad con Él, restaurando tu habilidad a adorarle de todo corazón. Dios nos dice que nos redimió para que proclamen todas las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A Dios le gusta convertir a los rebeldes en adoradores. Pues, ¿qué le daría más gloria que eso? Lo que Dios más desea para ti es que tengas un Dios digno.
Solo entonces vivirás una vida plena y satisfactoria. ¿Quién? No dónde. Dios no exige expresiones elaboradas ni adornadas. La adoración que busca es que sea en espíritu y en verdad, genuina, auténtica, adoración del corazón. Así lo expresó Jesús en una conversación que tuvo con la samaritana una tarde mientras descansaba junto al pozo de la comunidad. Pronto, en su charla, Jesús reveló su conocimiento sobre los asuntos personales de ella. Después que mencionó que no era casada, él le indicó que en realidad había tenido 5 esposos y que el hombre con el que vivía ahora tampoco era uno de ellos. Eso le indicó de inmediato que este hombre tenía alguna clase de sabiduría especial. Ella también lo aprovecharía. Enseguida le hizo una pregunta que era evidente que la había estado molestando durante algún tiempo. Su pueblo, los samaritanos, adoraban en un monte. El pueblo de él, los judíos, en otro. ¿Quién tenía la razón? ¿Cuál monte era mejor para adorar? ¿Dónde debía adorar ella? Para un completo extraño que sabía todo lo de su vida pasada, esta pregunta sencilla, ¿dónde?, no debería ser muy difícil, ¿correcto? Pero como lo hemos venido esperando, Jesús llevó el tema a otro nivel, respondiendo una pregunta básica de dónde, con una respuesta remachadora de ¿a quién? He aquí su respuesta. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en ese monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Piensa en el Dios desconocido. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¡Increíble! Después de eso, me sorprende que la mujer lograra reponerse para hablar, pero lo hizo. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. A lo que yo digo, señora, ya está bastante cerca. Y a lo que Jesús respondió, ese soy yo, el que habla contigo. Jesús vino, el Mesías está aquí, y anuncia que la adoración no se trata de dónde se hace, sino se refiere al corazón. No es con respecto a qué iglesia perteneces, sino de si tienes o no una relación personal con Dios. Los tipos de adoradores que Dios busca son los que le adorarán como a su Padre, en espíritu y en verdad. Adorar a Dios en espíritu requiere que estemos vivos por dentro, experimentando la vida que Él da mediante el nacimiento espiritual. Sin su vida, nunca puedes adorar de veras. Y adorar en verdad significa adorar a Dios como Él es en realidad, y trayendo más que nuestras palabras, trayendo palabras engrandecidas mediante una vida auténtica que fluye, debido a que se está vivo por dentro, en lo espiritual. Despertar a la invitación de Dios. No obstante, ¿cómo lograrás esa vitalidad interna? ¿Cómo es posible que adoremos en espíritu y en verdad? Observa cómo comienza Jesús su respuesta. ¿De qué forma empieza la invitación de Dios para toda una nueva manera de adorar? Jesús comienza con la palabra créeme. Para todos nosotros, allí es donde comienza la verdadera adoración. Este domingo pasado en la iglesia me quedé sorprendido de nuevo por la bondad de Dios. En este domingo especial no fue el mensaje del pastor lo que me llegó, aunque su mensaje fue maravilloso como siempre. No fue la música, no. En este domingo especial, la historia para mí fue la de la mujer cantando en un pequeño coro que respaldaba la banda de adoración. Estábamos todos parados y adorando mediante la versión de David Crowder de Haced un ruido glorioso. Y el lugar se estremecía a medida que cantábamos. Entonces, la cámara enfocó a una dama en el coro de nombre Lori. Adoraba a Dios con pasión.
y una sonrisa inmensa que reflejaba con hermosura el gozo del que cantábamos. A medida que la cara de Lori llenaba la gran pantalla, mis ojos se llenaron de lágrimas. Conozco a Lori desde el 722, el nombre de una reunión de estudiantes el cual se formó aquí en Atlanta, dirigido hacia jóvenes solteros. Todas las semanas, 722 atrae a miles de ellos para adorar desde todos los confines de nuestra ciudad. Siendo una madre de edad madura, Lori no encajaba precisamente dentro del perfil demográfico. No obstante, su hijo adolescente seguía invitándola y al final vino. Lori era divorciada, estaba herida y estaba perdida en lo espiritual. Algo relacionado con el lugar la hizo sentirse como en casa. El espíritu que percibió entre nosotros la atrajo. Muy pronto, sus ojos se abrieron al amor y a la gracia de Dios. Y un martes de primavera por la noche, Lori se comunicó de forma personal con Dios. Orando con sencillez, puso su fe en Cristo para la vida eterna. En un instante, revivió, iniciando un nuevo viaje con Dios. Pues bien, esa parte de la historia es lo suficientemente maravillosa, pero se pone mejor. Resulta que el ex esposo de Lori también estaba en la búsqueda. Su viaje es como el de tantos, una niñez arruinada y de sueños destrozados, con heridas graves y profundas conduciéndole por todos los callejones sin salida del planeta. En sus propias palabras, era un caso grave, un caso perdido. Aún así, la transformación que estaba sucediendo en la vida de Lori era demasiada para obviarla, y pronto le abriría su corazón al Salvador y se uniría a las filas de 722. Él también se convirtió en seguidor de Cristo. Dios comenzó a restaurar la relación entre ellos, y alrededor de un año después de que Lori se convirtiera al cristianismo, se volvieron a casar. Ambos comenzaron a venir a nuestra iglesia los domingos y ambos se bautizaron, una expresión de su nueva vida en Cristo, un matrimonio salvado, vidas restauradas, una familia sanada y dos corazones vivos por completo para adorar al Dios que los hizo. Ahora, aquí está Lori, en el coro, guiando a la iglesia en la adoración al Dios vivo. ¿Cómo podríamos esperar menos de Dios? Él siempre le está devolviendo la vida a los muertos, le da a los perdidos un propósito infinito, cambia a los rebeldes en adoradores, despierta la alabanza del abismo, pone una canción de verdadera adoración en nuestros corazones, nos permite adorarlo como Dios y Padre. Es como dijo David: puse en el Señor toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, me sacó del lodo y del pantano, puso mis pies sobre una roca, puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al observar a Lori entonar un cántico nuevo esa mañana, quebrantó mi corazón con lágrimas de gozo. Es de eso de lo que se trata el poder del Evangelio. La cruz excelsa. Aún así, una transformación tal en la vida de cualquiera viene con un precio muy alto. Dios no nos permite adorarle gratis. Nuestra adoración le costó la vida de su único hijo. Sacarnos de la muerte a la vida exigió que alguien fuera de nosotros pagara la máxima pena por nuestros pecados. Es por eso que al centro de toda verdadera adoración se levanta la cruz excelsa, esa en la que murió el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo se puede decir que esa cruz es excelsa? ¿No es una escena de vergüenza? ¿No es ese madero un lugar de sufrimiento? Sin duda. La cruz romana era un cruel y doloroso final. Era un lugar de ejecución, clavos oxidados, carne horadada, respiración jadeante. La cruz significó humillación, juicio. La cruz fue agonía, un lugar en que la gente colgaba hasta que cesaba la respiración y los latidos del corazón. Jesús experimentó la muerte más horripilante imaginable. No hay nada maravilloso en cómo murió Él. Lo maravilloso de la cruz es el por qué murió Él. Algo en verdad maravilloso sucedía ese día. Cuando Dios ofreció un rescate para el mundo entero, Jesús se convirtió en pecado y en vergüenza, sufriendo y muriendo por ti y por mí. Para algunos,
Quizá le parezca que a Jesús lo incriminaron falsamente por medio de los tribunales de justicia y lo llevaron obligado a morir entre criminales comunes. Sin embargo, no es así. Nadie tomó la vida de Jesús. Él entregó de forma voluntaria, satisfaciendo la ira de un Dios santo. Eligió la cruz para demostrar que Dios es amoroso y justo. Entregó su vida a fin de que recibiéramos de nuevo la nuestra. Es posible que los hombres le clavaran las manos y los pies, pero Él murió porque Dios sacrificaba a su único Hijo. La cruz fue el fin determinado por el Padre para su Hijo. La cruz fue la idea de Dios, el plan de redención de Dios. La cruz fue la manera en la que abriría la puerta. La cruz fue la única forma en que los rebeldes lograrían alguna vez volver a adorar en verdad. Sí, es una cruz manchada de sangre, pero una cruz excelsa. A decir verdad, es la cosa más linda que haya visto jamás. La cruz de Cristo es una cruz de sanidad, un lugar de amor incondicional, un lugar de dulce adopción. Desde su cruz suena el canto de la salvación, declarándonos a todos que vino la redención. De ella fluye gratis el perdón. La cruz de Cristo es un lugar de paz y el lugar en el que comienza la verdadera adoración. Es más, en el mismo momento que moría Jesús, la adoración estaba muy cerca. ¿Recuerdas la historia? Un centurión romano estaba parado allí, cumpliendo con su obligación mientras Jesús exhalaba su último aliento. Cuando Jesús murió, los cielos retumbaron y se oscurecieron, y la tierra tembló con pavor. Toda la creación se estremeció al verlo. Entonces, siendo testigo del mayor acto de misericordia que la historia ha conocido, este soldado romano, quien con sus compañeros había desvestido, golpeado y se había burlado y crucificado a Jesús, se vio obligado a proclamar: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. ¡Maravilloso! Este aparente enemigo de Cristo fue el primero de muchos en tener sus ojos abiertos a la historia de redención de Dios. Fue el primero entre nosotros en ver la maravilla de todo esto. Y en un palpitar, allí mismo, en medio del hedor y la tristeza, comenzó la adoración al pie de la cruz. Únete a la fila de los verdaderos adoradores. Mi esperanza es que en alguna parte de las páginas de este libro te encuentres cada vez más cerca de aquellos que Jesús llama verdaderos adoradores. Los que adoran al Padre de corazón, con todo lo que son, con todo lo que tienen. Es posible que seas como la mujer que Jesús conoció en el pozo aquel día, más preocupado con tu lugar de adoración que del Dios que encuentras allí. O quizás seas como lo fue Lori una vez, sintiéndose alejada del amor de Dios, solo percibiendo ahora que necesitas cambiar la dirección de su flujo. O a lo mejor eres un amante apasionado de Dios, pero frustrado por la presencia de pequeños ídolos que has guardado por algún lugar demasiado tiempo. Para todos nosotros, el tiempo para la verdadera adoración es ahora. La puerta está abierta, el precio se pagó, Jesús está aquí. Dar un paso. Así que mientras todo el mundo está ocupado glorificando quién sabe qué, Dios está invitando a todos y cada uno a unirse a la fila de los verdaderos adoradores, los que comienzan a descubrir la conexión entre el valor infinito de Dios y su anhelo supremo por amar algo. Comenzamos este libro viendo que la adoración es nuestra respuesta a lo que más valoramos. Esa es la definición básica, la definición elemental que describe la clase de adoración que todo el mundo hace a cada momento. No difiere de la adoración del diccionario como devoción extrema o amor intenso o admiración de cualquier clase. Sin embargo, ahora vamos a profundizar. Ahora vamos a dar un paso de la adoración a cualquier Dios que cuelga ante nuestra vista para responder a la invitación del incomparable Dios de dioses. En este momento nos referimos a un tipo de adoración
que es permanente y verdadera. El tipo de adoración para el que nos hicieron. La adoración que honra a Dios y nos satisface a nosotros. Para esto, necesitamos una definición mayor, una que nos lleva a profundizar mientras nos movemos hacia una vida de verdadera adoración. Aquí vamos. La adoración es nuestra respuesta personal y colectiva a Dios, por quién es Él y lo que Él ha hecho, expresado en las cosas que decimos y por las cosas que decimos y de la manera en que vivimos. ¿De acuerdo? En verdad no es fácil de retener, ni concisa. Ahora bien, repito, no estamos analizando un tema pequeño. La definición quizás sea un trabalenguas, pero me gusta. Y a medida que ahondo para descubrir su significado, descubro mucha tela por donde cortar. En pocas palabras, dice que la verdadera adoración es una respuesta de toda la vida a la grandeza y la gloria de Dios. Es algo que haces. Adorar es un verbo. Al menos es lo que el autor Robert Weaver dice en su libro con el mismo título. Creo que tiene razón. Hablando de manera práctica, adorar siempre es un verbo. Adorar es algo que tú haces. Adorar no es algo que observas, contrario a lo que pensamos muchos de los que asistimos a la iglesia. Eso quizás sea difícil de creer, dado que en la mayoría de las iglesias, las filas de los asientos o bancas están colocadas con las líneas visuales en mente. Las luces también indican el escenario y para ayudarte con tu placer de observar, se te entrega un programa en la puerta, una tarjeta con la alineación de todo lo que está sucediendo al frente en el espectáculo de hoy, si así lo prefieres. Después de todo, está montado para ti, ¿no es así? Entonces, hay una noticia de última hora para ti. Adorar no es algo a lo que asistes. Como una película o un concierto, adorar es algo a lo cual entras con todas tus fuerzas. Adorar es una actividad de participación en una cultura de espectadores. Revisa los Salmos. Es el libro más largo de toda la Biblia y el único que trata de forma casi exclusiva con el asunto de la adoración. Los Salmos están llenos de verbos. Aclamar a Dios, danzar ante Él, inclinarse, anunciar su poder, meditar en su verdad, aquietar tu corazón, correr a Él, levantar tus manos, alabar con címbalos sonoros, buscar su rostro, cantarle una canción nueva, aplaudir, elevar la cabeza, temer al Señor, seguir sus caminos, derribar tus ídolos, hacer ruido, alabar con sonido de trompeta, empezar a tocar la banda. Está bien, para que esté un poco más modernizado. Proclamen las naciones. La verdadera adoración es una respuesta de la vida entera a la grandeza y a la gloria de Dios. Una respuesta que penetra en nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón y en toda nuestra fuerza. No comienza con nosotros. Pienso que la palabra clave en nuestra nueva definición es respuesta. Adorar es nuestra respuesta a Dios. En otras palabras, no iniciamos la adoración, Dios lo hace. Él revela, nosotros respondemos. Él descubre, nosotros respondemos. Él quita el velo, nosotros respondemos. Él decide mostrarnos cuán maravilloso es Él, nosotros respondemos. Dios, tú eres maravilloso. Toda nuestra relación con Dios obra de la misma manera. Él ama, nosotros amamos a cambio. Él llama, nosotros respondemos. Él guía, nosotros seguimos. Eleva los ojos. A menos que veamos a Dios, no podemos adorarlo. La adoración es lo que fluye de nosotros de forma espontánea cuando nos encontramos cara a cara con Él. Es la respuesta natural a todo lo que es Él. Nuestra respuesta no calculada por todo lo que Él ha hecho. Claro, recibimos una cantidad monumental de la experiencia de adorarle, pero en su esencia, adorar es todo respecto a Dios. Es para Él, nuestra adoración es hacia Él. Ese es el por qué decimos,
La adoración es nuestra respuesta personal y colectiva a Dios, por quien es Él y lo que Él ha hecho. Y creo que por este episodio hasta aquí lo vamos a dejar. Estoy muy alegre porque prácticamente vamos con la mitad del libro, así que te espero en el próximo episodio de este podcast, Letras que Edifican, para continuar leyendo Mi Respirar de Louis Gilliot. Dios te bendiga, nos vemos pronto.